Bueno, esta es la Soy Raúl Ayuso, responsable de Administración y Recursos en Madrid. Voy a moderar la mesa financiera y fiscal. Para ello nos acompaña Igor Martín Larrañaga, Martínez Echevarría Abogados, Juan Fernández de George, Departamento Grande Fátima de España 11, y también nos con Entonces vamos a empezar con la mesa de fiscalidad para personas con discapacidad, patrimonio protegido y tratamiento solidario. Para hablar Igor Martín Larrañaga. La presentación la tenemos. ¿Qué tiene que poner la yo? Ya está. Un segundo. ¿De dónde tenéis? Yo creo yo, que ya. Sí. Y una perfecta. Voy. ¿En el cursero? Como comentaba, empezará Igor Martín Larrañaga, Martínez Echevarría Abogados, para hacer su ponencia, comentará sobre todo la fiscalidad para personas con discapacidad, patrimonio protegido y testamento solidario. Adelante, Igor. Pues muchas gracias. Muchas gracias a todos por sacar un hueco para hablar de fiscalidad y luego de temas de inversión. Yo me dedico al fiscal, me dedico al fiscal de pensar, al de litigar con la administración. No tenemos ningún inspector de aquí de Hacienda. Hemos revisado bien la lista de presentes, con lo cual vamos a hablar con tranquilidad de todo. Pues vengo a comentar aspectos que seguramente ya conocéis, que vivís en vuestras declaraciones de la renta, etcétera, sobre reducciones, sobre aspectos fiscales. No quiero extender la charla más de lo que me toca, que quizá vamos con un poquito de retraso, pero si queréis aprovechar para hacer alguna otra pregunta de fiscal, me tenéis y aprovechamos, ¿vale? Inicialmente, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de impuestos y discapacidad. ¿Qué sentido tiene hablar de impuestos y de discapacidad? Bueno, pues tiene todo el sentido del mundo, que al final los impuestos, pues os he puesto ahí, que no sé si se lee muy bien, el artículo 31 de la Constitución Española. Los impuestos que nos gravan teóricamente tienen que estar, los impuestos que nos pagamos tienen que estar relacionados con nuestra capacidad económica. Luego el artículo 31 de la Constitución habla de un sistema tributario justo, ¿vale? Basado en principios como la igualdad, la progresividad y no la confiscatoriedad, es decir, que Hacienda no nos quite, que contribuyamos, pero que no nos quite nuestros activos, ¿vale? Sobre esto seguramente hay mucho debate. Sí que es muy importante es que los impuestos, y eso cuando litigamos con Hacienda, lo buscamos mucho, los impuestos tienen que estar relacionados con nuestra capacidad económica. Y lo que está claro es que discapacidad conlleva una serie de gastos que la no discapacidad pues no tiene. Y por lo tanto hay que adaptar los impuestos a esa capacidad económica diferente. En este caso, con mayor cantidad de gastos, y por lo tanto hay que tratar de compensar para que de alguna manera el contribuyente discapacitado contribuya un poco menos que el resto al sostenimiento del gasto público. ¿Sí? Este es un tema evidente y por lo tanto, pues bueno, tiene mucho sentido que desde la política fiscal lo que se incentive sea determinados beneficios fiscales.
para compensar. Adicionalmente, la política fiscal tiene que ayudar ¿para qué? Para movilizar sectores, para buscar una inclusión, para incentivar determinadas actuaciones. En este caso, yo creo que es absolutamente evidente que el mundo discapacitado lo que sí que requiere es un apoyo y determinadas movilizaciones, determinadas inclusiones. Por lo tanto, todo lo que es la normativa fiscal está yendo a una tendencia, seguramente corta, pero una tendencia a rebajar la carga fiscal del mundo discapacitado. Hay un montón de aspectos fiscales en los cuales se refleja esta rebaja fiscal. Yo básicamente me he centrado en el IRPF, en el impuesto sobre sociedades y en el IVA. Son los impuestos más importantes que tenemos desde el punto de vista impositivo en España. El principal es el IRPF. El segundo es el IVA y ya va muy por detrás del impuesto sobre sociedades. Realmente cuando vemos los titulares en los periódicos y si uno analiza un poquito cómo se tributa en España y quién tributa en España, realmente la tributación viene por el IRPF. Viene por el IRPF y por el IVA, algo que nos afecta prácticamente a todo. Y especialmente la recaudación viene básicamente por las clases medias. Las clases medias son las que sustentan todo lo que es la aportación de impuestos en el IRPF y las clases medias y no medias, pues todo el mundo estamos sujetos al IVA, por lo tanto contribuimos. Son los dos impuestos más importantes y luego complementamos con el impuesto sobre sociedades, impuesto que grava los resultados de las personas jurídicas, de las sociedades, que bueno, que hay un par de efectos que pueden ser interesantes. El marco de referencia del mundo de la discapacidad y la fiscalidad tiene en relación con el concepto de contribuyentes con grado de discapacidad del 33%. Este yo creo que es una piedra angular para todo el acceso de todo lo que son reducciones, beneficios fiscales, etc. ¿Vale? Sabéis perfectamente, lo veis también como yo, mucho mejor, ¿no? La acreditación de esta elevada de minusvalía viene por determinados certificados emitidos por la Comunidad de Madrid y viene también acreditado por la Asociación de determinadas pensiones, tanto de incapacidad permanente total, absoluta, gran invalidez, en relación con pensionistas de clases pasivas con pensiones de jubilación de retiro por incapacidad permanente, incluso por acreditación. La relación de beneficios fiscales, pues no me voy a detener en cada uno de ellos porque son muchos y son detalles bueno, pues con importes muy concretos, etcétera, y tampoco os quiero aburrir con un montón de datos, ¿vale? Pero lo que sí que quiero por lo menos es hacer una breve enumeración que seguro que lo percibís, lo veis en vuestras declaraciones de la renta y si no, pues alguna vez levantáis la mano para decir, oye, mira, que no se tenía en cuenta este aspecto. Entonces, desde el punto de vista de beneficios fiscales, os lo he dividido un poquito en lo que son exenciones, lo que son deducciones y lo que son otros beneficios fiscales, ¿no? Sobre temas de aportaciones a planes de pensiones, etcétera, dejaré al compañero que luego en el ámbito de la inversión pues explicará también las especificidades de tipo fiscal, ¿no? Pero hablando muy rápido, ¿qué está exento desde el punto de vista fiscal? Están las prestaciones económicas de la Seguridad Social con consecuencia de incapacidad permanente absoluta, gran invalidez. También las pensiones, inutilidad e incapacidad permanente del régimen de clase explosiva, ¿vale? Pero hay más temas que están exentos. Están exentas las cantidades percibidas en instituciones públicas por acogimiento de personas con discapacidad. También están exentas las ayudas económicas para financiar estancias en residencias. Bueno, aquí ya sabéis que hay una limitación en función de las rentas que se obtienen. Hay rendimientos que están exentos, que son rendimientos de trabajo procedentes del sistema de previsión, que eso comentará también mi compañero, y las prestaciones por cuidado familiar. Estos son rendimientos calificados por el IRPF que no tienen la condición de gravables desde el punto de vista. Luego hay otra serie de beneficios fiscales, es decir, cuando uno está trabajando y tiene derecho a discapacidad, tiene derecho a los beneficios de discapacidad, es capaz de reducir la carga impositiva tanto de los rendimientos de trabajo como las actividades económicas. Existen incentivos para el cómputo reducido de personal asalariado en elementos como estimación objetiva,
Tenemos aplicación de índices correctores a la hora de computar los rendimientos en extinción objetiva. Si tenemos el carácter de discapacitados, vamos a computar los rendimientos con unos coeficientes del 60 al 70% sobre el total, ¿no? Tenemos incentivos para realizar actividades económicas. Y luego tenemos una serie de beneficios relacionados con las aportaciones a patrimonios protegidos que comentaré un poquito más en detalle. En relación con los mínimos personales, familiares y de discapacidad, sabéis perfectamente que existen unas reducciones adicionales desde el punto de vista de discapacidad. Existen también unas reducciones adicionales desde el punto de vista de consideración de descendientes, incluso de acción por ascendientes, ¿vale? Bueno, son todo ventajas que tratan de paliar lo que os he comentado al principio, ese efecto de mayor gasto, de mayor coste y, por tanto, de adecuar la capacidad contributiva de hacer con discapacidad de las personas que no tienen. Y luego, adicionalmente, y lo sabéis y lo veis en las declaraciones del IRPF, desde el punto de vista de la Comunidad de Madrid, hay una serie de incentivos adicionales a lo que contempla la ley del IRPF de los contribuyentes estatales, ¿no? Estaríamos hablando de reducciones incrementadas desde el punto de vista de discapacidad. Pasamos de 3.123 euros, pasamos de 9.000 a 9.369. Bueno, hay una serie de elementos incrementados. Existe una deducción también a tema de acogimiento o de cuidado de personas discapacitadas. Y adicionalmente existe una serie de, vamos a decir, reducciones en las cotizaciones a la seguridad social de personas que estén en el hogar, ¿no? Bueno, hay una serie de beneficios fiscales que lo que tratan es de paliar, como he comentado, el efecto de mayor. A efectos prácticos en la declaración del IRPF, la mayor parte de estos aspectos sabéis perfectamente que vienen cargados en los datos de cada uno y a la hora de realizar las declaraciones. Simplemente una recomendación es, oye, por lo menos que una revisión de las declaraciones del IRPF que tienen que realizar anualmente para ver si realmente está cumpliendo todo como tiene que ser. ¿Estamos encontrando incidencias? Estamos encontrando alguna incidencia, pero no es lo común que encontremos incidencias de no cómputo adecuado de las reducciones. Sobre todo las incidencias vienen que a lo mejor vienen falta de carga de datos o no ha habido una comunicación de los procesos. No solamente tenemos aspectos o reducciones o deducciones en el ámbito del IRPF. En el mundo corporativo, en el mundo del impuesto sobre sociedades que agrava los resultados de las sociedades, también hay una serie de elementos que tratan de incentivar la participación, incentivar la inclusión de las personas discapacitadas, básicamente con 2 o 3 aspectos. Lo primero es una deducción adicional a las habituales que está relacionada con la contratación de personal discapacitado. A este respecto, las sociedades tienen una posibilidad de acreditar una deducción por contratación, por incremento de la plantilla discapacitada que va entre 9.000 y 12.000 euros por persona año que se vaya incrementando. Y luego, desde el punto de vista de deducciones de I+D y culturales, existe una sensibilización para fomentar tanto la inversión en I+D de aspectos relacionados con software que permita esa relación e interacción con los sistemas de información. Y desde el punto de vista cultural se está incentivando especialmente el hecho de que actuaciones, producciones cinematográficas, etcétera, estén siendo dirigidas por personal discapacitado. Esto lo que está haciendo es a base de incrementar las posibilidades de deducción tanto de I+D como desde el punto de vista cultural o incluso mecenazgo de tipo cultural, ¿no? Por último, para hacer un poquito de repaso de todos los beneficios fiscales, por último tenemos el IVA. El IVA al final, todos tenemos percepción de los aspectos que van con IVA reducido o IVA súper reducido. Simplemente una brevísima repaso, porque seguramente lo sabéis absolutamente de memoria. Tenemos tipo reducido del 10%
productos como las sillas terapéuticas y ruedas, cojines antiescaras, etcétera, muletas, andadores, incluso software y hardware para posibilitar escritura y manejo de dispositivos. Y tenemos un tipo súper reducido del 4%, los temas de vehículos para personas con movilidad reducida, sillas de ruedas, vehículos de autotaxi, autoturismo, prótesis, órtesis e implantes, ¿no? Bueno, al final son esfuerzos que están haciendo desde el punto de vista fiscal para tratar de, como he dicho ya reiteradamente, que la factura fiscal relacionada con el mundo de la discapacidad sea la menor posible, ¿no? Aspectos que estamos echando en falta los fiscalistas en relación con los beneficios fiscales relacionados con la discapacidad. Estamos echando en falta una armonización en relación con todos los impuestos y que se recojan beneficios fiscales no solamente desde el punto de vista de IRPF, básicamente, sino con el resto de impuestos, tanto imposición directa, indirecta y sobre todo también imposición local. Entendemos que está faltando, es decir, que de alguna manera la discapacidad tenga un beneficio fiscal en aquellos aspectos que le pueden estar tocando en el día a día y todavía está faltando. Es decir, hay iniciativas que no terminan de rectificar iniciativas para yo creo que un tratamiento global desde el punto de vista impositivo del mundo de la discapacidad. También hay elementos ya no tanto de nomenclatura, pero sí de definición entre diferentes impuestos, sí que requieren una armonización y que alguna vez seguramente habréis tenido algún problema porque no hay una convalidación en un determinado impuesto de exactamente los mismos detalles de otros impuestos, ¿no? Este es un aspecto que al final estamos pidiendo los fiscalistas, que está pidiendo la sociedad, que está viendo iniciativas al respecto, pero que, como sabéis, todo esto va muy despacio. Todavía queda cancha, todavía queda recorrido, especialmente, yo creo que debería ser un momento, especialmente en ejercicios en los que se está ingresando en cifras récord desde el punto de vista impositivo, en ejercicios en los cuales, bueno, están faltando determinadas medidas de deflactación, de modificación de las tarifas del IRPF, que está habiendo mucha recaudación y que, por lo tanto, debería de alguna manera redistribuirse con algunas medidas positivas. Ese exceso, quizá, no exceso, pero por lo menos las cifras récord de ingresos. Luego estamos echando en falta que sí, que hay una serie de medidas, primero que sean más profundas y que sean mucho más globales, ¿vale? Y de alguna manera uniformes. También os queríamos hablar de los patrimonios protegidos. Sabéis que, como os pongo ahí, es un instrumento jurídico de protección patrimonial de las personas discapacitadas. Al final, lo que se trata es de favorecer que unas personas aporten patrimonio en beneficio de personas con discapacidad. ¿Y esto cómo se incentiva? Pues esto se incentiva básicamente de dos maneras. Lo primero, que el aportante tenga derecho a reducción en su IRPF por los importes aportados. En este caso hay unas limitaciones de 10.000 euros por aportante, 24.250 por lo menos es una medida de, oye, vamos a constituir unos patrimonios para personas que se lo pueden necesitar y puede ayudar en su vida, ¿no? Y por otra parte, eso es por la parte del aportante, por la parte del que lo recibe, rendimiento de trabajo, pero es un rendimiento de trabajo que está exento hasta 25.000 euros. Es decir, al final lo que estamos consiguiendo es un doble efecto de aportación y no sobreimposición de quien lo reduce. Adicionalmente, se ha complementado con una serie de detalles técnicos que aporta elementos que no tenga que tributar en el IRPF de las donaciones, y también hay otros elementos técnicos de que haya o que se complemente con una exención en impuestos sobre transmisiones patrimoniales, y es que lo que se está aportando es un elemento. Pues bueno, es una iniciativa, lleva ya mucho tiempo, pero desde el punto de vista fiscal lo que está tratando es de, por lo menos, seguir incentivando que haya aportantes, reduciendo la carga impositiva en el IRPF y no agravando en exceso a quien recibe. Y luego, por último, antes de dar paso a mis compañeros o preguntas o como quiera, Dejamos al final, ¿vale? Luego los temas de luego. Lo último que quería comentaros así rápidamente es el testamento solidario. El testamento solidario que
bueno, no sé si tenéis experiencia con este tema, ¿no? Al final, desde mi punto de vista, es la incorporación de un aspecto solidario en los testamentos. Muchas veces o no se hacen testamentos, o los testamentos yo creo que se hacen sin tener 100% claro a quién beneficia, a quién no beneficia. Bueno, yo creo que es una posibilidad de incorporar en unas voluntades de oye, qué va a pasar con lo que uno tiene, darle ese enfoque, esa canalización solidaria, sabiendo, y aquí es donde os meto un poco el tema fiscal, sabiendo que, bueno, que las instituciones que reciben los importes, los elementos que les puedan venir de un testamento, normalmente si están acogidas al régimen de las entidades sin fines lucrativos, apenas estarán penalizadas desde el punto de vista impositivo, no tributarán impuestos sobre sociedades, no van a haber una plusvalía, no va a tener IBI, es decir, al final lo que incorporamos en un testamento va a donde nosotros queremos que vaya. Bueno, yo creo que es una reflexión que yo creo que es bueno que hagamos todos, yo el primero con el testamento que voy a hacer ahora. Bueno, pues es algo que te permite también canalizar un poco qué es lo que tienes hacia aquellos aspectos bien sociales o de sensibilidad pues, más cercanos. Bueno, con esto he dado la primera andanada así fiscal, ¿vale? Hacer un poquito de repaso de cosas, de patrimonio protegido y testamento. Y ahora paso un poco a la parte interesante que es la parte de la legislación. Ahora va a proceder Juan Fernández Bello, Painote del Departamento de Grandes Patrimonio, a hacer su intervención. Va a hablar sobre cómo invertir sus ahorros, planes de pensiones para personas con discapacidad y otros productos financieros que puedan ser de vuestro interés. Entonces, Juan Fernández. En primer lugar, agradecer tanto sí, como a espacio, ¿no? Para dar nuestro granito de arena, lo que es la difusión de la cultura financiera, que como explicaré, pues uno de nuestros propósitos como selección, ¿no? Al final, si me permitís, sí que quería también ver un poco cómo surge esta idea, ¿no? De hacer el proyecto. Es que nuestro día a día como family office y en nuestra vida personal, donde los amigos o familiares no tienen conocimientos básicos, quiero dar en el por desgracia, todos tenemos que tomar decisiones en nuestra vida en materia financiera y tenemos algunos aspectos muy importantes, decisiones que afectarán en nuestra vida, ¿no? En ese sentido, la administración financiera, voy a estudiar América, si digo que la administración no tiene los recursos suficientes para paliar ese problema, también en cuanto al emprendimiento. Es cierto que no solo hay esos recursos, sino que además unas constantes trabas a la hora de desarrollar un negocio, poner en marcha un proyecto de empresarial, ¿no? De ahí pues nuestra opción es un poco que ese camino sea más cómodo o más fácil de transitar, ¿no? También quiero aprovechar para agradecer a diferentes entidades y empresas que han incorporado a este proyecto, pues, que consideran que los principios, estos valores, acciones, pues, por ellos, ¿no? La financiera de Echequier, de Cobas, las Cáceres, y antes de, bueno, ahora ya entrando en materia, me gustaría hablar antes también de esa escapa que si tenemos ahorro es difícil pensar siquiera en la posibilidad de patrimonio. En ese sentido, hay más críticas también. España, por desgracia, es un país que en su entorno tiene una tasa de ahorro bastante baja, hacia los países de nuestro alrededor. Si vivimos más, somos el segundo país de la Unión Europea donde tenemos más dinero. Quiere decir esto, que lo tenemos en una punta. Es un poco que significa esto, ¿no? He añadido, por ejemplo, el gráfico de donde vemos cómo está distribuido el ahorro de las familias españolas en el segundo trimestre de 2024. Como vemos, prácticamente más de un tercio
ahorro, familias, está en depósitos. ¿Qué ocurre con esto? Lo sabréis, pues, también, ¿no? Pero primero que está una cuenta corriente, lamentablemente, inflación. ¿Qué es la inflación? Es crecimiento continuado, sostenido, precios al consumo. Muchas veces, muchos sabréis ya, un poco lo habéis escuchado hace 2 años, que es la inflación, pero poca gente sabe quizás cómo se calcula. ¿Cómo se calcula? Se calcula mediante IPC, ¿vale? Una cesta representativa de bienes y servicios que, así decirlo, es lo que cuesta la vida. Entonces, si vamos a los datos, por ejemplo, vemos que en los últimos 15 años la inflación anualizada en España ha sido del 1,72. Acumulado supone un 29%. Veamos más claramente decir que la cesta de la compra en 2009-2010 puede costar 100 euros, por lo de uso de alimentos, sin medicamentos, la gasolina, básicamente cuesta 100 euros, hoy es el mismo gasto que era 129. Diréis, bueno, 29 euros no es tanto. Si vamos a importes más elevados, lógicamente, si vamos a 10.000 euros, estamos hablando de 2.200 euros prácticamente. Entonces, ahí ya vemos un poco la situación. Ese dinero, si no lo movemos, si no lo tenemos que trabajar para nosotros, estamos perdiendo valor adquisitivo. Entonces, es de lo que se trata. Pero no solo me quería quedar en la inflación, porque también hay otros motivos importantes a la hora de ahorrar y invertir. El principal quizás es el incremento de la esperanza. En ese sentido, todos sabemos que España es uno de los países con más esperanza de vida del mundo. De hecho, en los últimos años la esperanza de vida ha crecido bastante. Datos según el INE contra hombres, ¿no? Pueden decir que en 2002 la esperanza de vida de nacimiento de un hombre era 76 años, y hoy en día estamos en 87,4. Una mujer estaba en 83,1, en 2022 en 85,7. Quiere decir que cada vez vivimos más. Pero si nos vamos más a largo plazo, según los datos del INE también, vemos que en 2035 la esperanza de vida de los hombres alcanzará los 83 años. Las mujeres, 87,7. Nos vamos todavía más lejos, a 2070 se espera que las mujeres lleguen a los 30 años y los hombres a los 87 años. Bueno, esto es positivo, algo más, ¿no? Es lógicamente, pero hay que estar preparado, hay que planificar, llegar a ese punto, cómo vamos a vivir en esos años, ahí vamos a vivir. Entonces, aquí, ¿no? Donde entran los otros dos puntos, ¿no? Hay temas de la jubilación, justamente, cuando vamos a esa etapa de la jubilación, van a haber unos ingresos, van a haber unos gastos, ¿no? Pero también, como todos sabemos, van a haber más gastos, lo que es el cuidado de la salud, ¿no? Quizás otro, que vamos a tener más tiempo. Y nadie quiere tampoco pasar su nivel de vida, su calidad de vida. Si nos llegamos a un nivel de gastos, es muy difícil cuando se cree esa brecha para la jubilación, ¿no? Y se reducen nuestros ingresos, que automáticamente vayamos a bajar. Personas, realmente, nos aclimatamos o nos acostumbramos mejor a nuestro nivel de vida y a empezar. Entonces, ahí, como digo, se crea esa brecha, ¿no? Entre los ingresos, gastos, la jubilación y cómo se soluciona eso, cómo se puede acortar o esa brecha en ese momento. Pues principalmente con los productos que tienen una ventaja con discapacidad, hablamos de los planes de pensiones, planes de pensión asegurada. Prácticamente calidad muy parecida, como se rescate, rescate similar. Pues las diferencias prácticamente son que los planes de pensión puede ser variable, fija, etcétera, no ofrecen una garantía tal.
y ofrece una mayor variedad de opciones. PPA, claro, la mercancía garantizada por contrato, son productos como un contrato seguro, ¿vale? Conmigo con una rentabilidad garantizada y son menos flexibles y hay como también ha comentado mi compañero, ¿no? Pues hace puntos que yo creo que sí que tienen algunas ventajas, eso es con discapacidad. Tiempo, esto de enfermedad. Para las personas, por ejemplo, un límite de acción al decir de 1.500 individual. Si la empresa aporta, esa aportación se puede sumar 8.500 euros. Total, serían 10.000 euros. Se suman en ambos casos. ¿Qué pasa con las personas con una discapacidad mayor del 33%? Ese límite sube hasta los 24.250 euros. Esos 24.250 euros, este otro límite para la diarias, el límite de 10 euros por todas las aportaciones son por superar estas aportaciones no van directamente a RPF, donde se reduce la base disponible. Realmente sale un importe y se calcula ese impuesto para es una ventaja bastante considerable en los planes de pensiones para las discapacidad, que además han sufrido pues, en los años rebajas de las fundamentales. En cuanto a la tributación del rescate, también es bastante favorable para sus funciones, porque si bien para el rescate general tenemos para las aportaciones anteriores a 2007, el 31 de diciembre de 2006, tenemos una ventaja de que queda que el 40% del rescate de forma de capital. Ese porcentaje aumenta hasta el 50% en el caso de personas con discapacidad. En la práctica, esto que significa un plan de pensiones que se interviene esa fecha, el 50% va a quedar exento, no se va a pedir, no va a contar como requisitos. ¿Cuál? 40%. ¿Vale? Eso es bastante positivo. Es que además también tenemos una exención, ¿vale? De prestación. ¿Vale? Vamos a rescatar normalmente límite de 3 veces ¿vale? En total, ¿cómo se ve este dato? Este dato se fijan ¿vales? Por ejemplo, bueno, de acuerdo, nuevo, automáticamente se prorroga. Pero no quería tampoco quedarme solo de pensiones, de pensiones aseguradas, porque bien hemos comentado, ¿no? Cuestión de ventajas fiscales para nuestra discapacidad. Creo que solo quedándonos en esos productos, tenemos un abanico bastante grande de productos financieros que son beneficiosos o hablo de los inversión. Es un fondo de inversión, es un vehículo a través del cual pequeños ahorradores, ¿no? Partícipes, ganan un dinero, ¿vale? Un gestor o un equipo de profesionales y él como sea viable, rentabiliza, que esté ayuda a estados, empresas, materias primas, etc. ¿No? Algunos conceptos que hay que tener claro a la hora de analizarlo, ¿no? Distinto como matrícula de fondo, serie de letras y serie de números único para cada fondo, ¿no? El valor liquidativo que se prevé cada participación, en el principio del fondo, que es la persona que invierte, ¿no? La cartera, que es ese conjunto de activos del fondo, ¿no? La sociedad gestora, que se profesionales se dedican a asignar de capital con activos, de propietaria, que por legislación está obligado el fondo a tener esos activos para la sociedad, ¿vale? Para que no
pueda quebrar. Y las comisiones que ahora hablaremos del banca también es bastante bueno. ¿Qué ventajas tienen los fondos? Principalmente la dirección. Un inversor particular no puede invertir todo el abanico de fondos. Nosotros somos propietarios al final, una pequeña parte, un gran número de activos, variables, renta fija, están dentro del fondo. En lo particular, se diversifica mucho más complicada, ¿no? En cuanto a la gestión profesional, el fondo cuenta con profesionales con experiencia, la asignación de capital. Vamos, el fondo hay que confiar o hay que estudiar sobre todo ese equipo gestor a la hora de entrar en el capital, ¿no? La liquidez es un punto bastante favorable para hacer los planes de pensiones, ¿no? Las de pensiones gigantes se pueden rescatar según qué contingencias. Ahora, a partir de 2025 se pueden rescatar y llevar más de 10 años las aportaciones, ¿no? Pero los fondos de inversión tienen la ventaja de la liquidez, en el sentido de que yo puedo ese capital en cualquier momento y hacer un reembolso que con 1 o 2 o 3 días va a estar en mi cuenta corriente. La ventaja total. En cuanto a los bajos mínimos de inversión, pues, cada vez más los fondos de inversión y los estados independientes pues, están acortando, mejor dicho, los mínimos de inscripción, cual permite pues, que haya más personas o pequeños ahorradores puedan inscribir esos fondos. Eso facilita, democratiza. En cuanto al acceso a diferentes activos, ¿no? Por ejemplo, los fondos de renta fija es muy difícil en particular invierta en renta fija, es la fondos soberanos, etcétera, pero la corporativa, por ejemplo, es muy difícil puede acceder a ese mercado. Fondos facilitan esa tarea, para poder tener acceso a esos activos. El coste relativamente bajo es algo que hay que tener muy en cuenta también. Normalmente unos costes de fondo de gestión y tal que a lo mejor estamos ante el mejor fondo, la verdad. En el sentido también empieza ya más gestoras eficientes en fondo, ¿vale? Y esa competitividad que el coste, ¿vale? Mismo cada vez más pues, van a tener unos costes bastante competitivos. Con pues, fondos o habilidad también. Vamos a los datos. Fondos lo han hecho bastante fuerte. Prácticamente porque los planes de inversiones están destinados a un actor, ¿no? También hay menos variedades que de inversión que los fondos de inversión. Eso comparativamente y por último la facilidad de seguimiento mejoras van a cabo una tarea de informes en la que el príncipe puede ver qué actividad está haciendo el gestor cuando está haciendo pues, capital que hemos pedido, ¿no? La también es positiva porque nos permite pues, la estrategia, la inversión de cosas. Vamos a la pregunta, ¿no? A la clave que es cómo elegir un fondo de inversión. Y todo, antes de elegir un fondo de inversión, yo creo que lo principal es saber el riesgo. Es decir, saber cuál es nuestra aversión al riesgo, cuándo estamos dispuestos a asumir y sobre todo también qué horizonte temporal vamos a tener. Lo mismo una persona a lo mejor con 5 años que con 30 o 50 va a tener otras necesidades, a lo mejor va a tener a necesitar de capital. Una vez tenemos esto claro, ¿no? Pues ya podemos ver según qué datos, según qué información del fondo, para ver un poco qué fondo nos interesa más o cuál está más alineado por eso. En ese sentido, pues si vemos algunos datos también, ¿no? Pero si vemos que la rentabilidad histórica es superior al benchmark, es decir,
para que os hagáis una idea, pues puede ser en España para la variante de 35, para Estados Unidos el S&P 500, ¿vale? Si vemos que gestores lo han hecho consistentemente mejor que el índice de referencia, estamos hablando que esos gestores crean alfa, ¿no? Generan alfa, el plus de rentabilidad que nos da el fondo. O hay otros ratios, a entrar en todos, lógicamente, pero el ratio del SAR, el ratio del Trainer, el ratio de Sortino, la beta, el Drawdown, el Tracking Azul, ¿vale? También son ratios o información que nos dan los fondos que nos permiten ver cómo lo está haciendo el gestor, ver qué performance está haciendo, previsiones o al final las previsiones hacemos por la rentabilidad, ¿no? O sea, la rentabilidad, ¿no? Que trata de reducir ese coste a ver, en cuanto al equipo de gestión, todo muy importante conocer que esa filosofía de inversión del fondo, que están esos intereses, ¿no? Conocer la que tienen, quién forma ese sector, ¿no? Cómo lo han hecho, ¿sabes? Por último, claro, estos datos, a lo mejor, más técnicos, ¿cómo los puedo encontrar? Porque no sé sobre fondos de inversión o finanzas, es difícil para mí acceder a esa información. Lo cierto es que cada vez más lo haces en internet. Eso vamos en webs y en plataformas con las que podemos acceder a ese tipo de información. Yo me quedaría con Instar, que es sencillo para cualquier usuario, tal, y ver todos los datos y podemos decir que es una biblioteca de fondos con easy, con cada fondo con datos. Y sobre todo yo un poco completando esta parte. Bueno, y el no tener conflicto de intereses, ¿no? Nosotros somos una entidad regulada por la CNMV y el Banco de España y trabajamos con toda la banca privada a nivel nacional. Entonces, cuando nosotros vivimos directamente del cliente, no tenemos retrocesiones de los bancos que nos pagan directamente, lo devolvemos al cliente. Nosotros siempre vamos a ganar lo mismo y vamos a recomendar lo que los clientes necesitan. Es decir, nosotros podemos recomendar cualquier activo de inversión de Sabadell, de Santander, Caixa, de BBVA, de todas las entidades financieras. En ese proceso de construcción de cartera es muy importante el perfil de riesgo, ¿no? De conocer de cada uno de ustedes, pero lo más importante, yo lo digo siempre, es conocer el umbral de insomnio, es decir, a dónde el cliente está dispuesto a no perder. Este proceso de construcción de cartera va primero, partimos de la protección financiera, tengamos en cuenta que tenemos una situación que requiere que estemos muy encima de las posiciones en primer lugar, para intentar ganar lo máximo con el menor riesgo. Se llama evitar la mayor probabilidad de pérdida con los fondos más consistentes, en primer lugar. En segundo, cuidar esa fiscalidad, porque entre fondos de inversión puedo traspasar sin tener que tributar y saber seleccionar en función del ciclo económico. Es muy importante no solo el proceso de todos los productos de inversión que existen, nosotros al final es lo que siempre decimos, ¿no? La parte financiera es una parte, ¿no? Pero tienes que tener en cuenta, como bien han dicho todos nuestros compañeros anteriormente, la parte legal, la parte fiscal, porque si no, no das un servicio realmente integral ad hoc, ¿no? Ese umbral de insomnio hace conocer realmente el cliente hasta donde no es capaz de no dormir. A la hora de situar carteras de inversión, vamos a poner un ejemplo. Hoy en día yo me voy a una banca privada, o a un banco normal, al Banco Santander, o el BBV, y pido un depósito a plazo. El Euribor está cotizando a un año al 2,45 y me dan una rentabilidad de 2. Y resulta que si yo compro un bono español lo tengo al 2,90 y si me voy a Estados Unidos lo tengo al 4,20. ¿Qué es lo que hace el banco con el dinero que tiene de sus depositantes? Compra un bono, le da una rentabilidad del 4 y a los partícipes, a los particulares, ustedes les da una rentabilidad del 2. Es decir, está con ese dinero
quedándose con un diferencial. Nosotros en el Family Office lo que hacemos es directamente compramos el bono, que para eso lo hacemos directamente nosotros, uno, y dos, en función del grado de solvencia de los activos de inversión, hablo de la renta fija, si es investment grade, cómo organizo yo esa cartera, cómo la estructuro para dormir bien y para obtener rentabilidades que cubran la inflación. Hacemos en ese sentido esa selección. Lo importante no solo es lo que compramos. Al final digo que una cartera de inversión es como un hijo, ¿no? Hay que cuidarla, si un día se pone enfermo hay que darle un antibiótico. Es la visión macroeconómica global de cómo la construyen. Vayas cortando. Se les va el tiempo. Pero va el tiempo. Tienen que hacer. Si la renta fija en Estados Unidos gana Donald Trump, tenemos una política inflacionista que va a bajar el impuesto de sociedades y va a seguir disparando el déficit, va a traer como consecuencia que los tipos de interés estén más desplazos. Si en Europa tenemos una crisis económica que es profunda, al final el Banco Central Europeo tendrá que bajar más los tipos de interés en rapidez. ¿Dónde sitúo mi cartera fija? A día de hoy, más en Europa. Estados Unidos tendremos el riesgo de divisa, que eso es lo que acompaña. Muchas gracias. Ahora llegamos al momento de las preguntas. No sé si hay... De momento online no hay ninguna. No hay ninguna. Esenciales. Pues yo voy a preguntar. Aquí lo para Isabella. Cuando hablabas, Igor, perdona, del testamento solidario, no sé si hay un porcentaje mínimo, máximo, si se puede hacer un poco a medida. Bueno, vamos a ver. En los testamentos hay una serie de reglas que hay que cubrir. Hay una serie de reglas que hay que cumplir, depende de si no tiene herederos, no tiene herederos. Entonces, lo que sí que es verdad es caso a caso, dependiendo un poco de la situación familiar de cada uno, porque la legislación civil, yo no soy abogado, pero la legislación civil de lo que escucho a mis compañeros, sí que tiene tasado determinadas obligaciones como de herederos de tipo forzoso, y por lo tanto hay que estar la situación de cada uno para ver si se puede aplicar en un tercio, en todo, en parte. Luego sí que hay una serie de limitaciones dependiendo un poco de la familia que tiene uno. Vale. Vamos, que me parece una opción muy interesante. Sí, a lo mejor gente que tiene familia, pero dice una parte, quiero ayudar y... Existen diferentes tercios. Existe un tercio de libre disposición. Libre disposición significa que puede disponer como quiera, ¿no? Si tiene hijo, tiene que cumplir el tema del tercio forzoso. Los hijos, luego tienes los mejor, etc. Tienes diferentes circunstancias, pero siempre tienes margen para poder decidir y, bueno, de alguna manera determinar claramente a dónde quieres que vaya parte de Gracias. Quiero preguntar de los fondos de inversión. Es diferente si es un mismo fondo en Estados Unidos. A ver, si renta fija, al final, tú lo que estás haciendo es financiar. Al final son estados de deuda pública, es una empresa de deuda corporativa, y financias una empresa con más riesgos que hay. La respuesta es, estás comprando renta fija de un mercado. Entonces, si en Estados Unidos directamente los tipos de interés suben más deprisa, o suben menos, o bajan más despacio, estás indexado en el subyacente que tiene el fondo, que es el Tesoro americano, del Tesoro americano, que hoy está en 4,20 de FED. Si lo haces, por ejemplo, en Europa, ¿vale? Como las expectativas de tipos, lo que decíamos antes, solo vas a responder de lo que hay dentro del fondo. O sea, en un fondo europeo de deuda gubernamental, lo que tienes dentro es deuda alemana, deuda española, deuda francesa. En un fondo en Estados Unidos de renta fija gubernamental tienes el Tesoro americano. Entonces, son dos zonas diferentes que evolucionan en función de las perspectivas económicas, ¿no? ¿Qué afecta? Pues, por ejemplo, la empresa que estamos viendo en todo el mercado laboral americano, lo que está haciendo es que está entrando mucho dinero de inversión en toda la capacidad sectorial. Por ejemplo, de todas las bolsas del mundo, Estados Unidos representa el 48% de todo el volumen. Entonces, la respuesta es, depende del activo donde esté y de lo compre y de las perspectivas económicas, ¿no? Hemos dicho Estados Unidos, hemos preguntado Europa, deuda gubernamental, pero podríamos hablar, por ejemplo, de la deuda china, que dependerá
su crisis inmobiliaria y de ese problema que tenemos de traslación de la ciudad al campo, uno, dos, por ejemplo, en Brasil, el BOVESPA está en un menos 6% desde el 9 de enero, ¿no? Y nosotros damos mucha importancia a lo que es el asesoramiento patrimonial y financiero y al seguimiento de los mercados, ¿no? Porque si no tienes ese seguimiento, al final tu decisión solo va a estar sesgada en lo que ha hecho un fondo en los últimos 5 años, ¿no? Como bien sabes, rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Lo importante es saber cómo moverte con esa tranquilidad y teniendo horizonte temporal. Tenemos dudas. Voy a dar paso a José, a ver si se le oye bien. No sé, José, si puedes desilenciarte, porque creo... ver, ahora, a ver si se te oye. ¿Se me oye? Sí, Vale. cuando quieras, José. A ver, yo tengo un fondo de pensiones, por ejemplo, que cuando trabajaba, pues la empresa lo iba aportando y yo aportaba un poco. Ahora ya tengo una incapacidad y ahora ya quiero rescatarlo, porque me parece que se puede rescatar una vez que tienes la incapacidad, ¿no? Me parece que es uno de los supuestos en los que no hace falta llegar a la edad de jubilación. Entonces, ¿hay algún beneficio fiscal adicional? Porque yo creo que tributa como rendimiento del trabajo, ¿no? Si mal no recuerdo eso. Eso es, rescatarlo, las pensiones, debemos rescatar la financiera o la de capital. He comentado, para personas con discapacidad, tenemos un 50% de exención para las aportaciones anteriores a los 2007. Sí, casi no se entiende, perdonad. Hay algo que se entrecorta, no sé. No se entiende. Habla un poco más alto. Espera, ¿le dejamos el micro? Sí. Es que antes no me he enterado bien tampoco. Sí. No, o sea, como te comentaba, ¿no? Los planes de pensiones se pueden rescatar o bien en forma de renta o en forma de capital, ¿no? Si queremos rescatar ese plan de pensiones en forma de capital, pues tenemos una ventaja que es ese 50% de exención para las pensiones anteriores a 2007. Luego tenemos el tema del límite de 3 veces el IRPM, que dan exentos también como renta. Si es el caso de que fueran aportaciones anteriores a 2007, es decir, que un 50% ya no se el rendimiento del trabajo, y otro 50% pues queda exento. José, está silenciado, no sé si hemos respondido tu consulta. No. Y más o menos, si es que antes no me he enterado bien cuando estaban poniendo. Y es que justo el mío está hecho en el 2006, a final del 2006, o sea, con las aportaciones anteriores al 2007 son muy poquitas. Vale. De todas formas, si necesita alguna aclaración más, eso, no, y que podemos pasarle el contacto y ya está, y lo ves con ellos. Vale, nos Venga, preguntan vale. también que si hay Gracias. algún tipo de beneficio. Gracias, José, disculpo. Pregunta también que si hay algún tipo de beneficio fiscal a la hora de retirar participaciones de un fondo de inversión. En ese caso, si usamos un fondo de inversión y ya la base del ahorro, se ha pagado. Pues, 19 portamos hasta el 28. Hay tipo de ventaja. Sí, pero bueno, en ese punto habría que analizar, es importante llevar el seguimiento fiscal, el histórico fijo de cada fondo. Que nosotros nos encontramos, nosotros nunca recomendamos, también lo decir, queremos todo liquidez, los fondos garantizados nunca en Aspire 11 eso hemos recomendado en ninguna estructura de curso. Y llevamos ese seguimiento fiscal para intentar maximizar luego. Entonces, todo cliente que tenga algún fondo, vamos a ver cuál es el histórico fiscal de ese fondo. Aquí en España, lamentablemente, ya estoy invertido en bolsa española, llevo 10 años sin ganar dinero en fondos de IBEX, lo que nos encontramos finalmente todo lo que ¿no? Entonces, vamos a hacer esa compensación de plusvalías y minusvalías fiscales que tenemos 4 ejercicios y seguro que carteras de inversión habrá fondos que pierden, que nos permita, y otros fondos que ganen, podemos llevar una compensación para no tributar por esa cantidad. Y simplemente un añadido al tema que, bueno, está habiendo modificación. El tiro de chorro.
Está ya una modificación normativa a efectos de renta al ahorro y bueno, como nuestros compañeros ya tienen previsto, pues se prevé una subida del 28 al 30%, con lo cual, bueno, estamos a final de año. Este es un momento un poquito para también ver. Hay varios efectos, subida impositiva y luego está el tema de declarar mucho más tarde. Hay unos efectos financieros, pero bueno, hay que tenerlo. De momento nada más. El micro. Si tenemos una puntualidad, muchas inversiones se podrían compensar con el mínimo personal de la declaración. Con porcentaje. Bueno, al final, el mínimo personal está afectando tanto a lo que son rentas del trabajo como a ganancias patrimoniales, con lo cual, bueno, hay un porcentaje que sí que va contra las ganancias patrimoniales, es decir, el mínimo personal al final tiene un ejercicio de distribución, creo que es la renta, sí. Bueno, va en función de... No, va en función un poquito de los importes que tienes en tu base imponible, tanto general como de lado. Ya, bueno, es una pregunta muy rápida para Juan. Has dicho que se ha tratado un plan de pensión, un plan de jubilación, pensiones del 50%. El otro concepto que decías, que hace veces se emiten, ¿esto a qué se refiere? ¿No tienes un modo para rescatar cada año o cómo va eso? Son pensiones y de máximo de 550. Al exento a la hora de rescatar. Sí, ya que es límite máximo, puedes rescatar o pues, por sus planes de pensiones, por ejemplo. Sí. Yo creo que se cada año eso han comentado, fija nuestros cuerpos generales, ¿vale? Año, si no recuerdo mal, eran 200 euros y en caso de que no se renovaran, pues automáticamente se prorroga ese importe. Finalizamos la ponencia. Claro, gracias a todos los asistentes, a los ponentes por haber asistido y a todos aquí. Y vamos de la Paciencia que se entiendan las cosas. A las 7 8 de la mañana. No hacía falta que se también. Sí, me va a tener que marchar rápido, pero con eso es más fácil. Sí, Bueno, yo creo que si me pone no, te digo, no le ha cambiado.
Vamos a proceder a la clausura del. Vamos a clausurar, luego dejamos ahí un vino español para que si tenemos consultas o queremos a los ponentes, os dejamos vuestro espacio para que consultéis y preguntéis. Bueno, por mi parte, quería dar las gracias a todos los asistentes, por supuesto a todos los ponentes. Yo hoy aquí me considero muy afortunado porque vengo con 3 carreras. Vengo como socio de Alfaín, como miembro de la Junta Directiva de Alfaín y como presidente de la Fundación de Lesionado Plural. Creo que como socio, agradecer el esfuerzo que ha hecho Alfaín Madrid por tocar unos temas que a todos nos afectan. Al final, el tema jurídico y financiero nos afecta sí o sí en el día a día y por dar respuesta a unas necesidades que tenían los socios y que así lo visualizaron. Y dar las gracias a Paín, a la dirección, a la presidenta, por dar una respuesta tan eficaz, tan profesional y tan rápida. Luego, como miembro de la Junta Directiva, pues agradecer a todos los que habéis hecho posible este evento, que como vuelvo a decir, que es un evento que nos toca a todos, que cuanta más formación tengamos y cuanto más asesorados estemos, al final mejor calidad de vida tendremos. Y como presidente de la Fundación, pues agradecer a los compañeros que nos han hecho una mano para tener este evento, que nos hemos transmitido a través de online, y agradecer a toda la plantilla de Spain, como siempre, pues estar al quite, su profesionalidad y vuestra ayuda. De mi parte, bueno, pues las gracias de nuevo a todos los asistentes y cedo la palabra a mi presidenta para que clausure ya en la jornada. Bueno, yo no soy tan profesional como que lo tengo escrito, pero ya la mitad del discurso la ha dicho, ¿no? Para mí es un placer el cerrar esta jornada, ¿no? Que creo que ha sido un espacio invaluable, ¿no? Para aprender y compartir sobre temas cruciales, tanto en el ámbito jurídico como financiero, relacionados con la discapacidad. Durante estas 2 mesas hemos tenido la suerte de contar con expertos que nos han actualizado cuestiones legales tan importantes como la compatibilidad del trabajo con la prestación por invalidez, los derechos laborales relacionados con la incapacidad y el acceso a la justicia, ¿no? Con la actualización de la Ley 8/2021. También hemos abordado temas como la fiscalidad y las inversiones que pueden mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad con enfoques tan prácticos como los patrimonios protegidos o los planes de pensiones y los fondos. Lo que más quiero destacar de esta jornada también es la idea de que todos podemos contribuir a una sociedad más inclusiva y enriquecida, ¿no? Cada persona, desde su área de especialización, ya sea el derecho o la economía, por ejemplo, como hemos evidenciado hoy, puede generar un impacto real para garantizar que las personas con discapacidad tengamos acceso a los mismos derechos, oportunidades y recursos que cualquier otra persona. Quiero agradecer de nuevo a todos los ponentes el que hayan compartido su tiempo y conocimiento, al equipo de Aspain Madrid también por su dedicación, su trabajo incansable, ¿no? Y en pro de la inclusión y el bienestar de las personas con discapacidad, en especial a los moderadores hoy, a Laura y a la Junta Directiva, a los empleados de la Fundación del Lesionado Medular, ¿no? que nos han echado una mano para que todo saliese hoy bien, y a la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, que son quienes nos han permitido que esta jornada haya podido celebrarse y, por supuesto, a todos vosotros, a todas las personas asistentes y a los participantes online, ¿no? por vuestra participación activa, que también se hace más ameno. Creo que este evento ha sido un paso. Estoy convencida de que juntas, entidades sociales, empresas y organizaciones públicas, como ha comentado Valentina esta mañana, en la inauguración podemos seguir avanzando hacia una sociedad más justa, equitativa y segura.
ojalá podamos llevarnos estas reflexiones y herramientas útiles para seguir luchando por un futuro donde las barreras físicas, sociales y actitudinales sean cada vez menos, ¿no? Con esto doy por clausurada esta jornada. Gracias a todas por vuestra dedicación y esfuerzo. Y a los presentes no os vayáis, como ha dicho bien. Tenemos ahora un minuto para compartir. Muchas gracias.